Vamos a hablaros de una campaña que vamos a empezar en nuestro hospital, en el Hospital de Torrelodones, H.M. Torrelodones, en el servicio de oncología, y que tiene por título La primera célula. Y digamos que de lo que se trata es de una campaña de diagnóstico precoz del cáncer. Ahora vamos a hacer una pequeña introducción a la necesidad del diagnóstico precoz, qué importancia tiene y cómo lo vamos a hacer, por qué hemos puesto este nombre de primera célula. En segundo lugar, vamos a abrir pues un espacio de dudas para que resolver pequeñas cuestiones que pueden ser problemáticas o difíciles de entender con respecto a las tecnologías que se utilizan en el diagnóstico precoz. Así que empezamos por presentar la campaña, el sentido de la campaña. Bien, durante pues prácticamente todo el siglo XX, los avances que se han hecho, sorprendentemente, los avances que se han hecho en cáncer han sido muy pocos. Yo no quiero resultar pesimista en lo que voy a decir, sino que quiero resultar sencillamente realista, eficaz y justificar la necesidad de lo que queremos hacer en un fundamento real. Y este fundamento es y es que los avances se han debido fundamentalmente al diagnóstico temprano de la enfermedad, porque una vez que se ha producido el diagnóstico y la enfermedad está desarrollada, los avances, que también los ha habido, son pocos, son muy pocos. Realmente ha contribuido muy poco toda la tecnología a mejorar la supervivencia una vez que la enfermedad ya está muy desarrollada. Con lo cual, los grandes éxitos han sido siempre, a lo largo del siglo XX, el diagnóstico precoz. Bien, ¿por qué llamamos a esta campaña la primera célula? Ya hemos hablado, hemos situado más o menos históricamente la importancia que tiene el diagnóstico precoz y el sentido de esta frase, la primera célula, tiene mucho que ver con el diagnóstico precoz. El cáncer es la última de las enfermedades. Es una enfermedad predominante en Occidente porque la expectativa de vida ha aumentado muchísimo en los últimos años y la mortalidad infantil ha disminuido. Y esta enfermedad, el cáncer, con esta prevalencia tan alta que tiene, la única forma de abordarla, como decíamos al principio, es un diagnóstico temprano o precoz, que es algo que vamos a explicar ahora, qué significa. Pero el cáncer se origina siempre de una sola célula. Aparece en una célula. Es una enfermedad distinta a todas las demás. Es una enfermedad que se origina en cualquiera de las 200 tipos de células que tenemos en el organismo. Una célula de un ojo, una célula de la piel, una célula del pulmón, de cualquier órgano. Cualquier célula, que es un ser vivo, somos seres pluricelulares, esa célula puede de repente querer desobedecer por distintas razones, desobedecer al plan corporal que tenemos, al plan vital que tenemos como seres multicelulares. Esta célula desobedece por distintas razones, desobedece y empieza a comportarse de forma independiente. Este comportamiento independiente se multiplica. Esa célula da lugar a un clon, es como se llaman los hijos y los hijos de esta primera célula, a un clon que finalmente, incluso en un tamaño como un centímetro, el tamaño de un centímetro hay 1.000 millones de células, son 1.000 millones de células con un comportamiento independiente, con un comportamiento anárquico, fuera del plan del organismo y en un comportamiento de enfermedad. Si en un centímetro cúbico tenemos 1.000 millones de células, ya estamos llegando tarde. Y estamos llegando tarde con un tamaño tan pequeño como un centímetro cúbico, que es la capacidad de detección que tienen los sistemas radiológicos disponibles, como por ejemplo un escáner o un PET, un centímetro o un poquito menos a día de hoy, ¿no? Pero ahí hay 1.000 millones de células, ya es tarde. Ya es tarde, pero más tarde es si el volumen es todavía mayor, que es lo que va pasando cada día, ¿no? Tenemos que llegar a ese punto, al punto no del centímetro, sino de la primera célula que da lugar a ese centímetro cúbico, esos 1.000 millones de células. Y eso no se puede hacer radiológicamente a día de hoy, no se puede hacer con las tecnologías de imagen disponibles a día de hoy. Tenemos que buscar otras tecnologías. Las tecnologías disponibles, y aquí es donde empieza la confusión terminológica, porque la verdad es que
la información quizás no la damos lo suficientemente bien, o es confusa, o intenta, dado el pesimismo que he contado al principio, ser más optimista y entonces la información aparece confusa. Pero el hecho es que la tecnología es una tecnología genética, es una tecnología molecular. Y genético no quiere decir hereditario, son dos conceptos distintos. Solamente un 5% de los cánceres son hereditarios, es decir, pueden pasar de una generación a la siguiente. Solo un 5%. Generalmente el cáncer de mama y algunos otros tipos de tumores con genes que ya son conocidos, que pasan de padres a hijos. Pero es un porcentaje muy pequeño, los hereditarios. Pero genéticos son prácticamente todos los tumores. Esto quiere decir que el origen del cáncer, la razón por la que una célula, la primera célula, desobedece al comportamiento del organismo en general, es porque su programa genético ha sido alterado por distintas razones que tienen que ver con el medio ambiente, que pueden tener que ver con radiaciones, que tienen que ver con el estilo de vida que se lleva, con el propio estrés del organismo, con un montón de razones que sería muy largo repasar, pero que se podrían repasar. Esa célula altera su comportamiento genético no hereditario, sino el de su propia el manejo de su propia información, y se convierte en maligna. La tecnología que se utiliza para la detección, o que podemos utilizar para la detección de esta primera célula, todavía es muy pionera. Es una tecnología de vanguardia. Se desarrolló en el diagnóstico de la enfermedad genética hereditaria, a través de un proyecto gigantesco que se realizó en Estados Unidos, que se llama Proyecto Genoma Humano, en primer lugar. El Proyecto Genoma Humano, que consistió en la secuenciación completa de los genes del hombre y de la mujer. Y empezó por esto, siguió con una especie de proyecto de catalogación de los genes, de todos estos reconocidos, los genes que afectaban al cáncer. A eso se le llamó proyecto ATCG, depende en inglés, son las iniciales de las bases del ADN. Y este proyecto más o menos describió el tipo de alteraciones genéticas vinculadas a esa primera célula y luego, por supuesto, a todas sus hijas. El paso siguiente, porque esto en principio no supuso tampoco un gran avance desde el punto de vista de supervivencia, de aplicación, es ahora cuando estamos desarrollando estas aplicaciones, el paso siguiente era ver cómo detectar estas anomalías en el material genético a través de tecnología disponible, la tecnología de secuenciación, la tecnología de detección de genes mutados, distintas tecnologías, y sobre todo cómo detectar esto en una sola célula en el organismo. El sentido de estas tecnologías, o digamos que la orientación práctica de todas estas tecnologías, se llama biopsia líquida. Es a través de un procedimiento que se llama biopsia líquida. Obviamente, si no hay más que una célula, no hay posibilidades de hacer una biopsia convencional, las biopsias de tejido, la biopsia quirúrgica, abrir el cuerpo, llegar a donde está el tumor y coger un trocito para analizarlo. Esto no se puede hacer porque estamos hablando de una sola célula. Entonces hay que detectar esa célula o elementos relacionados con esa célula que estén alterando el organismo. A eso se le llama biopsia líquida y es un procedimiento analítico muy sencillo. Se hace a través de sangre periférica, orina u otros líquidos corporales que puedan tener o dar lugar a manifestaciones que expresen la presencia de esa célula, de esa primera célula. ¿Cómo se hace este diagnóstico? Bueno, lo primero, aunque parezca una obviedad lo que voy a deciros, lo primero es que hay que elegir a quién se le hace. No se trata de hacer absolutamente a todo el mundo un diagnóstico de este tipo, sino elegir a quién se le hace. Ese sería el primer punto, ¿no? Entonces, esto se debe hacer a pacientes que ya en sí tienen un riesgo reconocido de tener un cáncer. Por ejemplo, a grandes fumadores, a gente que lleva, o a grandes bebedores, o a gente que ha estado expuesta a determinados tipos de sustancias que pueden estar relacionadas con el cáncer, por ejemplo el asbesto, etcétera, etcétera, ¿no? O en campañas de screening quiere decir precisamente detección precoz en pacientes de riesgo, en personas de riesgo,
por ejemplo, en determinadas edades en las que se sabe que hay una alta frecuencia o incidencia de determinado tipo de tumor. Por ejemplo, el cáncer de colon a partir de los 50 años. En nuestro país es la primera causa de cáncer, pues una campaña de diagnóstico temprano en estos pacientes pues es algo que está indicado y de hecho ya se está haciendo a través de colonoscopias. Lo que plantea este tipo de diagnóstico hipertemprano a través de procedimientos genéticos es algo parecido a la colonoscopia, que funciona igual que la colonoscopia, pero sin la agresividad de la colonoscopia. Es una prueba muy sencilla que se hace a través de una analítica de sangre, simplemente, y que si sale negativa podemos estar tranquilos porque no hay riesgo en ese momento de tener cáncer. Pero si sale positiva, tampoco es diagnóstica, sino que indicaría la necesidad de hacer una colonoscopia. Pero esa colonoscopia ya tendría una indicación clara, no sería al azar o simplemente con el criterio de los 50 años. Para aclarar una vez más las ideas, porque puede ser confuso. Una cosa es el diagnóstico de riesgo genético, es decir, familias que tienen muchísima carga de enfermedad, cuyos componentes tienen, aunque están sanos, tienen miedo por sus antecedentes familiares de tener un cáncer y quieren saber si han heredado esa predisposición al cáncer. Esto es un concepto, y es un concepto que no es el concepto de diagnóstico hipertemprano. Este otro concepto es un concepto de riesgo genético y que ya se está haciendo, se puede hacer, es un consejo genético convencional y se utiliza sobre todo para cáncer de mama. Afecta fundamentalmente a un 5 a un 10% de la población oncológica y es algo ya en la práctica, ya se está haciendo. Lo que aquí se plantea, o esta campaña de la primera célula, es diferente. Es un diagnóstico temprano, hipertemprano, es decir, cuando la enfermedad no tiene un riesgo, sino que ya se ha producido, pero no es detectable con los medios convencionales, es decir, con el escáner, con la radiografía o con las pruebas analíticas convencionales. Entonces aquí tenemos que implementar dispositivos de diagnóstico un poquito más sofisticados, que es lo que pretende esta campaña. En este grupo de pacientes que tienen un riesgo, puede ser también hereditario o no, pero tienen un riesgo de en ese momento tener la enfermedad. ¿Por qué queremos hacer esta campaña? Bueno, en primer lugar hay una razón de fondo, que es la que explicábamos al principio, y es que el cáncer es la enfermedad ahora mismo más importante en Occidente y que produce una mortalidad más alta. Y además que se controla mal hoy por hoy. Entonces ese es el primer objetivo, es decir, es tratar una enfermedad que a día de hoy tiene un tratamiento complicado, ¿no? Es decir, una detección precoz es no solamente un diagnóstico, sino también es un tratamiento efectivo, supone un tratamiento efectivo. ¿Por qué nosotros abordamos esta campaña? Bueno, en primer lugar, porque en la vanguardia de la tecnología siempre tarda tiempo en implementarse, en utilizarse. Nosotros disponemos de la tecnología, disponemos de los recursos y nos parece que cualquier retraso en la implementación de esta tecnología va en detrimento de diagnósticos que podríamos ya estar haciendo. Y sencillamente lo ponemos en marcha. Disponemos de la tecnología, disponemos del personal y disponemos de los conocimientos para aplicarla. Le hemos dado el formato, la imagen, la idea de la primera célula, porque expresa muy bien la idea del diagnóstico precoz. Bueno, en primer lugar, esto no es una campaña aislada, más que esté más allá de la actividad cotidiana que hacemos en nuestro servicio, en el servicio de oncología del Hospital de Torrelodones y en el medio en el que nos movemos. Es una parte más, es uno de los pilares de la actividad de un servicio de oncología y que consideramos que debería ser de todos los servicios de oncología. No es sencillamente una ocurrencia, esta es la idea. No es la ocurrencia de una campaña porque disponemos de un test, vamos a hacer los test a la población. Se trata de inscribir esta estrategia, la estrategia de la primera célula, en un programa general
de evitación del cáncer, diagnóstico precoz del cáncer y tratamiento adecuado del cáncer una vez que se ha producido este y que ya la enfermedad tiene un tamaño más allá de lo que permitiría un diagnóstico precoz. Ya disponemos de la tecnología, disponemos del personal adecuado para la implementación de esta tecnología de detección de la primera célula o de diagnóstico hipertemprano del cáncer. Ahora lo que necesitamos es desarrollar esta campaña de forma real en la sociedad real. Lo que nos falta ahora es los recursos humanos necesarios para movilizar la campaña en el entorno social de Torrelodones, de nuestro hospital. La tecnología la tenemos, el personal técnico lo tenemos. Lo que necesitamos ahora es salir de las paredes del hospital y desarrollar la campaña. Para eso queremos contar con vosotros, la comunidad de pacientes. ¿Por qué? Porque sois sensibles a este problema, porque entendéis perfectamente este problema y porque entendéis los beneficios que esta campaña puede aportar en la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer.